Hoy, 22 de enero del 2022, les habla Ricardo Kesslin. Bueno, estaba escuchando al doctor Enrique Aristigueta Granco en una conferencia con Napoleón Bravo, una conferencia, no una tertulia, donde estaba hablando más o menos de la época de Pérez Jiménez. Pero después se fue por otro lado y no terminó de echar la historia a su manera, porque yo sí conozco la historia a la manera del general Pérez Jiménez. Yo lo conocí, fue amigo mío. Por ahí tengo fotos con él, pasé en su yate. O sea que yo sí conocí al general Pérez Jiménez después de todos los años que han pasado y todo lo que han dicho del general Pérez Jiménez. Déjeme decir una cosa, cuando el general Pérez Jiménez, hablando con nosotros y echándonos la historia y contando pues la historia a su manera, del lado del que le pertenece a él, estuvimos hablando de la cárcel que él pagó en Venezuela. Efectivamente, él fue extraditado por los adecos a Venezuela, fue juzgado, sentenciado, condenado y fue llevado a la cárcel de San Juan de los Morros, donde pagó completica la condena. Todo lo pagó. Todos los presuntos delitos que él había cometido los pagó en ese atropello jurídico que le hicieron a Marcos Pérez Jiménez. Entonces el general, hablando de eso, dijo que bueno, que el partido Cívica Nacionalista, creo que se llamaba, lo lanza como candidato a senador y él ganó por la voluntad popular. Ganó el cargo de senador, que en ese momento habían senadores y diputados, él ganó el cargo de senador de la República de Venezuela con los votos de los ciudadanos, con los votos mayoritarios que lo eligieron senador. Pero llegó Caldera y los adecos, para evitar de que el señor fuera senador, convirtieron entonces la voz de los ciudadanos, se la metieron en el bolsillo, para no decir en el rabo, como están haciendo desde hace muchos años, desde esa misma época, el derecho que tenemos los ciudadanos de elegir con el voto popular y con nuestra voluntad popular, la voluntad nuestra de elegir a quien queramos como candidato a cualquier cargo público en Venezuela. Entonces, ese voto popular le fue quitado, le fue silenciado, le fue robado a los venezolanos que en esa época votaron por el general Marcos Pérez Jiménez como senador. Total que el hombre se quedó sin cargo de senador, se lo quitaron, no pudo luchar, pues en la época esa ya estaba saliendo de la cárcel, 5 años preso, decidió y se fue de Venezuela. Esa es la realidad. ¿Qué sucedió después? A los pocos años, bueno, la guerrilla tomó Venezuela y entre esa guerrilla los secuestradores de Denny House, que estaban presos, llegaron las elecciones y los meten de candidato a diputados. Efectivamente, la población venezolana comunista, la manipulación de los votos, lograron que esos 2 o 3 diputados que estaban presos, como ganaron el cargo de diputado, a ellos sí lo pusieron en libertad, a ellos sí les perdonaron todo y ellos pudieron seguir ejerciendo el cargo de diputado hasta que terminó su periodo constitucional. Entonces, ustedes ven por este lado, a Pérez Jiménez se lo quitaron, a esto se lo dejaron, y en el caso después, venimos otra vez entonces a la época moderna, a la época actual, en la época de Chávez. Caldera, en vez de pedir una reforma, una enmienda constitucional para que Chávez no pudiera ser candidato a la presidencia, al todo lo contrario, apoyó a Chávez para que fuera candidato presidencial y lo ayudó a ser presidente de la República de Venezuela. Ese es Caldera. Esos son los políticos. Nos han venido robando la voz de los ciudadanos y la manipulan como a ellos les da la gana. Este es el llamado que hoy les estoy haciendo a los ciudadanos venezolanos. No es posible que Maduro, indulte, sobresea la causa a través de un decreto de todos esos 100 diputados delincuentes, traidores y cobardes y corruptos, y les perdone a ellos esos delitos que presuntamente le habían sido imputados. Pero sin embargo, a los presos políticos, venezolanos que no son políticos, venezolanos que en algún momento trataron de luchar por la libertad de Venezuela y siguen luchando estando presos, torturados, sin familia, con todas las desgracias que se pasan en esas cárceles venezolanas, en manos de los militares, de los policías y de los asesinos, esos que lo están dirigiendo. En cambio, a ellos sí, nadie aboga por ellos. Ayer saqué un audio hablando de los presos políticos, pidiéndole la ayuda a los venezolanos,
a los ciudadanos venezolanos que hagamos una campaña para que la justicia, la igualdad entre estos venezolanos se cumpla, que les den la libertad a los presos políticos. Y si no lo quieren poner totalmente libre, que los manden para su casa como se la dieron a Simonovic, como se la dieron a Antonio Ledesma, como se la dieron a Freddy Guevara, como se la dieron a Leopoldo López. Eso sí, esos bandidos para su casa, pero los presos políticos que sí, que se quemaron el pescuezo y se quemaron la piel por la libertad de Venezuela, ahí tienen a 254 presos políticos todavía sin familia, sin hijos, ese desastre. Les orungan las partes íntimas a las mujeres de ellos cuando van a entrar a visitar a sus maridos. Oye, eso no puede ser posible. Que los ciudadanos no se den cuenta que el poder está en manos nuestras. Lo que le falta a los políticos, eso lo dijo una actriz amiga, dijo lo siguiente en una forma para que ustedes vean cómo los políticos tienen dominados al pueblo de Venezuela. Ella dijo, hablando de un novio que tenía, que lo tenía tan dominado que lo único que le faltaba era meterle la mano por el rabo y voltearlo como una media. No sé si entendieron la figura de lo que quiso decir ella, que lo tenía tan dominado que hacía con él lo que le daba la gana. O sea, le metía la mano por el rabo y lo volteaba, lo agarraba así y lo volteaba como voltea uno las medias que se va a poner para los pies. Eso es lo que tienen los políticos como nosotros. Eso es lo único que le falta a ellos. Meternos la mano por el rabo y voltearnos ya de una vez definitiva. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no quieren reaccionar. No quieren darse cuenta que el poder lo tenemos nosotros. ¿Hasta cuándo, señores? Por favor, reaccionen como ciudadanos. Vamos a realizar la Asamblea Extraordinaria de Ciudadanos. Es la voz de todos nosotros que vamos a voltearlos a ellos. Como dijo la actriz esta famosa, amiga mía. Le vamos a meter la mano a todos esos tiranos corruptos y lo vamos a voltear como se debe voltear a los traidores y corruptos como ellos. Señores, ahí les dejo esa perlita hoy. Buenos días, mucho gusto y hasta luego.